¿Alguna vez te ha pasado que tienes una sensación de angustia o incluso preocupación cuando se trata de convivir en un grupo social? Si es así, quédate a escuchar este episodio donde hablaré sobre la ansiedad social. Salud, ¿ça? Bienvenidos a Yo en mis pensamientos, un podcast para modificar tu ansiedad. ¿La ansiedad te impide disfrutar de tus actividades cotidianas? En mi terapia grupal encontrarás el apoyo que necesitas para enfrentar y transformar tus pensamientos ansiosos en una mente tranquila y equilibrada. En este episodio hablaré sobre un tema relevante para las personas que tienen ansiedad. Probablemente muchas de ustedes hayan experimentado alguna vez en su vida ansiedad social. Sabemos que esta situación puede ser muy incómoda, pero recuerden que no están solas y que existen maneras de enfrentarla y superarla, que te voy a compartir algunas de las estrategias que yo creo que podrán servir. La ansiedad social se refiere a la sensación de malestar o temor que se presenta en situaciones sociales o de interacciones con otras personas. En este episodio hablaré sobre cómo identificarla, los síntomas, incluso los factores que pueden contribuir a su apariencia de la ansiedad social, es decir, cuando sale la ansiedad social. También cómo podemos enfrentar esta situación, porque muchas veces sí ya sabemos qué pasa, pero ¿cómo lo enfrentamos, no? ¿Cómo hacemos que la vida sea como más fácil y más llevadera cuando uno tiene ansiedad social? Y la ansiedad social puede ser causada por diversas situaciones, como conocer gente nueva, hablar en público o incluso mantener una conversación en un grupo de personas. Y de hecho, a mí me consta cuando la situación se vuelve muy difícil y muy complicada porque uno está pensando en mil cosas, tanto internas como externas. ¿A qué me refiero con internas y externas? Cuando me refiero a internas en ti mismo, en juzgarte, en criticarte, y externas en suponer las cosas que están pasando a tu alrededor, la forma en cómo te están mirando las otras personas, entonces tú empiezas a crearte una serie de hipótesis, ideas de la situación. Cuando puede ser así, no puede ser así. Tenemos como a veces una idea errónea de la situación, incluso de cómo nos están viendo las otras personas. Entonces, cuando uno tiene ansiedad social, pasa muy frecuente esos tipos de pensamientos, miedo a ser criticado, miedo a ser juzgado por las otras personas. Y es normal estar nervioso cuando estamos en una situación nueva, pero cuando es en exceso, ahí es cuando tenemos que trabajar más en esa ansiedad, ya que puede afectar tu vida, tus relaciones interpersonales, porque tú cuando tienes ansiedad puede que tú tengas unos síntomas y uno de ellos quizás sea como esta intranquilidad, estos pensamientos abrumadores que te vienen y a veces uno los expresa o los externa y a la otra persona que es la que los recibe puede que a la larga sea dañino para esa persona porque estás con tantos pensamientos invasivos que también puedes contagiar a la otra persona de esos pensamientos. No de que esa persona piense así, no. Me refiero que con las palabras que tú le estás diciendo a esa persona puede afectarle en su día a día porque la persona va a pensar que tú no crees en lo que la otra persona te está diciendo, ¿sabes? Es muy complicado a veces la situación porque tú tratas o intentas que esos pensamientos no vengan a tu mente y mucho más decirle a la otra persona cómo te estás sintiendo o qué pensamiento estás teniendo. En ocasiones lo puedes expresar, en otras veces no lo expresas y lo sacas con algunos comportamientos incorrectos. Las otras personas empiezan a suponer las cosas y a la larga se empiezan a cansar por esa situación, porque es cansado y abrumador estar con esos pensamientos tan ansiosos, que muchas veces esos pensamientos pueden ser dirigidos hacia el futuro o hacia el pasado. Generalmente es más hacia el futuro, hacia qué va a pasar cuando tenemos que concentrarnos en el aquí y en el ahora, pero no quiero adelantarme a las estrategias, pero sí es importante esta parte y sí quisiera decirlas desde un principio, el hecho de que uno está pensando en las cosas que podrían pasar y no está viviendo el momento y muchas veces se arruinan muchos momentos por estar pensando en el futuro y las llega a cansar. A eso también me refiero, que a veces llega a cansar a la persona. Y voy a contarles una historia para que me puedan entender un poco mejor a qué me refiero con ansiedad social, a cuáles son los síntomas de la ansiedad social, porque si es muy complicado el hecho de tener ansiedad social y en general la ansiedad me parece un tema como muy complicado para las personas que lo viven con su día a día. Y bueno, yo estaba en la escuela. Realmente la mayoría de mis ejemplos van a ser de la escuela porque
Me parece que la ansiedad social se me presentó más en el colegio, entonces tengo esos ejemplos para contarles a ustedes. En una clase, la maestra empezó a dar el tema normal y ese día, justo ese día, no habían venido mis amigas. Yo me sentía pues normal por la situación porque yo ya sabía que no iban a venir. Entonces para mí era como que consciente de que no iban a estar presentes. Y como realmente no me interesaba el hecho de socializar con otras personas porque con mis amigas me era suficiente, todo iba bien y dije, bueno, por un día no pasa nada. Cuando se le ocurre a la maestra decir que vamos a hacer equipo, era como un caos para mí, podría decirse, porque no me llevaba con nadie. El hecho de levantarme y preguntarle a las otras personas, oye, vamos a hacer equipo, me generaba como cierta inquietud y cierto nerviosismo, pero tristemente y por la situación tenía que hacerlo. Me paré y empecé a preguntar con las personas que medio les hablaba para ver si tenían equipo. Me decían, sí, yo tengo este equipo, lo siento. Para mí era una situación muy complicada porque ya le había preguntado a la mayoría de las personas que yo les hablaba y a las otras personas pues no les hablaba para nada y se me hacía demasiado incómodo el hecho de estar preguntándole a cada persona si tenía equipo para ver en qué equipo me unía. Después de un tiempo, porque la maestra dio como un tiempo para hacer los equipos, se dio cuenta que algunas personas estaban como sueltas. Preguntó que quién no tenía equipo que alzara la mano. Recuerdo que yo alcé la mano y dije no tengo equipo y otras personas del salón también levantaron la mano y la maestra dijo que como esas personas no tenían equipo, íbamos a hacer un equipo. La verdad fue muy incómodo el hecho de estarme sentando alrededor de los compañeros y empezar como a hablarles del tema. Era algo que no me gustaba hacer, me generaba cierta incomodidad porque no me gustaba el hecho de socializar, pero no era porque fuera algo desagradable, sino porque me daba mucha ansiedad el hecho de yo hablar y ser juzgada por las otras personas. Pero tenía que hacerlo porque a mí me gusta ser muy organizada y en esa ocasión los compañeros eran como de, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello y entonces como que era muy salpicado todo y a veces querían hacer el mismo tema o el mismo subtema y teniendo otros subtemas, entonces a mí realmente me aturde el hecho de no haber un equilibrio en un equipo, así que les hablé para organizar el equipo. Digamos que esa parte de ser organizada creo que me ayudó bastante para poder hablar y poder generar cierta comunicación e interacción con mis compañeros de equipo, porque si no fuera por eso, yo creo que no les hablaría y haría lo que ellos dijeran que quisiera de mi parte. Sin embargo, como les digo, esta situación me ayudó bastante porque poco a poco se me fue como quitando la pena. Yo diría que fue como pena o timidez la que tenía antes y digamos que iba bien, dije, bueno, vamos a dividirnos las cosas y así no tengo que estarlos viendo. Al principio todo bien, pero ya como a mitad del paso que teníamos que hacer no funcionó y la maestra se dio cuenta que dividimos las cosas y que no estábamos trabajando tan en equipo porque ella quería que nos sentáramos todos a organizar los subtemas, a leer cada subtema y ese tipo de cosas y nosotros lo estábamos haciendo de diferente manera. La maestra se dio cuenta y dijo que lo teníamos que hacer así. Realmente el hecho de hablarles, de socializar, no era lo mío en ese momento. Me sentía súper incómoda, había cierto nerviosismo, incluso sudoración, porque yo sentía que estaba sudando y no estaba sudando. Sin embargo, la situación me generaba cierta angustia y cierta preocupación a mí misma. Y llegó el momento de la verdad cuando tocó exponer. Y a cada quien iba a preguntarle la maestra un tema. No era como de a ti te voy a preguntar este subtema y a ti otro subtema, sino variado, o sea, al azar iba a preguntar la maestra, entonces teníamos que aprendernos todo el tema por si nos preguntaba alguna u otra cosa. Realmente yo estaba súper nerviosa cuando pasé al frente, sentía como un temblor en mis brazos y estaba como muy inquieta. Realmente estaba muy, pero muy nerviosa al pasar adelante, pero trataba de controlar esos nervios que tenía en ese momento para que no se notara ni que las otras personas me vieran y me juzgaran porque estaba temblando. Después la maestra empezó a preguntarle a cada uno de mis compañeros y en el momento que me tocó a mí, cuando dijo mi nombre, realmente yo me sentía muy ansiosa, muy nerviosa, tenía el corazón al mil, palpitando muy rápido, me sentía realmente muy, muy nerviosa y solo recuerdo esa vocecita en mi cabeza de
vas a hacerlo bien, contesta bien, acuérdate de las preguntas, como una voz dirigiéndome para hacer bien y correcta las cosas, que muchas veces están como esos pensamientos negativos. En ese momento no los tuve al principio, pero después sí. Cuando empezó a preguntar y la maestra se quedaba callada, yo pensaba que la situación estaba mal y que yo iba a cometer un error. Era para mí muy trágico y muy exagerado, demasiado, diría yo, el hecho de que yo cometiera un error. Es decir, yo lo exageraba bastante y me fijaba demasiado en los errores que yo tenía y nunca veía como mis virtudes o mis fortalezas. Siempre era como cosas negativas que yo veía en mí misma. Cuando la maestra dio como la retroalimentación de cada uno de nosotros, a mí me dijo que yo necesitaba ponerme más relajada y menos tensa porque sí me veía realmente muy rígida al decir las cosas y que necesitaba ser como más fluida y con más confianza cuando tengo que decir algo. Y recuerdo que también me dijo que no tenía que ponerme tan nerviosa. Yo siento que sí se dio cuenta, que realmente se notaba a kilómetros que yo estaba súper nerviosa porque también recuerdo que se tartamudeaba bastante. Yo creo que sí se dieron cuenta mucho de mis compañeros que estaban en el salón de clases. Cuando terminó todo, me senté y empecé como a reflexionar esta situación que tenía, los síntomas que yo estaba presentando en ese momento y empezar a darme cuenta que esta situación es para un aprendizaje en sí y que no simplemente todo va a ser catastrófico, que tengo que aprender de mis errores, que si yo me puse nerviosa, ¿cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa? Entonces empezaba como a investigar técnicas para no ponerme nerviosa en el momento que yo tenía que exponer, porque otra cosa que también me pasaba cuando yo tenía ansiedad es que se me olvidaban las cosas totalmente y yo no podía hablar o explicar el tema. Por más que yo estudiaba el tema, en el momento se me olvidaba el tema y no tenía cómo explicar el tema. Todo se me borraba y era porque yo me ponía nerviosa y me estaba enfocando más en el pensamiento, en el sentir, que en el tema, en la situación. Que también, como les digo, enfocarse en el presente. ¿Cuál es el presente? Enfocarme en que yo tenía que exponer el tema y no pasa así. A veces decimos, pues sí, hay que enfocarse en el tema y ya, punto, ¿no? Pero no es tan fácil como les digo, no es fácil cuando uno se tiene que enfrentar a ciertas situaciones que le generan conflicto o alguna dificultad, pero poco a poco con pequeños actos puedes ayudar a mejorar esta situación. Social es una condición psicológica que se caracteriza por tener miedo a las situaciones sociales y sentir incomodidad o nerviosismo. Puede ser muy debilitante y afecta a muchas áreas de tu vida diaria, como puede ser la vida social, el trabajo, la escuela, incluso el ambiente familiar. Esta condición puede manifestarse en diferentes maneras, desde tener miedo a hablar en público, también sentirse incómodo en una reunión familiar, reunión social, en la interacción con un grupo de personas, en situaciones donde hay mucha gente también, hasta sentir ansiedad por realizar tareas de la vida cotidiana como es el ir al supermercado, ir a la tienda, ir a comprar algo en general, salir y intentar hablar con las otras personas puede ser muy ansioso. Incluso un ejemplo que también se me ocurre es el hecho de que tú vayas a preguntar dónde pasa ese transporte público. Es una situación muy ansiosa para las personas que tienen ansiedad social. También la ansiedad social puede tener diferentes causas que pueden generar esta condición. La primera sería la genética. Hay veces que es hereditario el hecho de tener ansiedad social. Puede ser que incluso un familiar o alguien muy cercano como quizás tu padre tenga ansiedad social y te lo pasa a ti el tener ansiedad social. Y es que los trastornos pueden ser hereditarios y hay veces que uno no está en sus manos el hecho de tener esos síntomas. Sin embargo, es importante el hecho de controlarlos y saber cómo poder sobrellevar tu situación que estás pasando en ese momento. Otra sería las experiencias traumáticas que viviste en la infancia o en la adolescencia, que son los primeros años de vida en donde tú empiezas como a construir tu personalidad, tu esencia, tu forma de ser. Y hay veces que la situación no es del todo agradable y te puede generar como un trauma que te hace sentir como esa molestia, ese malestar que a la larga se vuelve ansiedad social. También la ansiedad social puede estar relacionado con la autoestima o la imagen que tenemos de nosotros mismos, ya que muy a menudo se preocupan por que las otras personas qué dirán de uno mismo. Y yo sé que no es tarea fácil eliminar algunas creencias que estás teniendo porque como digo, los construiste en la infancia y cambiarlos es complicado, pero no imposible. Puedes cambiar algunas creencias limitantes que te hacen
tener ansiedad, pero eso va poco a poco. Es importante que sepas que la ansiedad social no es algo de lo que tú te tengas que estar avergonzando o echando culpa a ti mismo por cómo te estás sintiendo en ese momento, porque al contrario va a empeorar las cosas y va a generar una baja autoestima en ti, que a la larga puede que de tantas veces que te lo digas, te lo termines creyendo y se vuelva una creencia. Y esta situación afecta a varias personas, pero si tiene tratamiento y puedes mejorar esos pensamientos que tú estás teniendo, como también algunas técnicas que te pueden ayudar a manejar esos síntomas que tú estás teniendo en ese momento. Si bien no hay una cura mágica que automáticamente te quite la ansiedad, que hay veces que pasa, que tú dices, bueno, voy a hacer esto y automáticamente se me va a eliminar la ansiedad. Y no, es un proceso continuo que a la larga te va a eliminar ciertos síntomas que tenías sobre la ansiedad, incluso ciertos pensamientos que tenías ya no vas a pensar de la misma manera, pero quieres ver la meta, digamos, y no estás como en los pasos, en los pequeños objetivos que te estás poniendo día a día para poder lograr una meta. De los síntomas serían la preocupación por convertirse en el centro de atención, también el tema de ser observados, que van muy de la mano, porque tú no quieres llamarte la atención para que no te volteen a ver, entonces es mejor evitar eso y muchas veces las personas que tienen ansiedad social suelen ser como más reservados porque no quieren pues esta parte, ¿no? De ser mirados por las otras personas y ser juzgado por las otras personas, porque hay veces que las miradas para esas personas que tienen ansiedad social empiezan a pensar una serie de hipótesis en su cabeza de por qué lo están mirando así y quizás no sea ahí la situación, pero lo están pensando de esa manera. Por esa razón es mejor como evitar el hecho de socializar o estar en un grupo social, que ahí va mi otro punto. También el temor a estar en un grupo social y empezar a hablar con ese grupo social puede ser muy complicado. Y aún más complicado el tener una solución a dicho problema que está presentándose en el grupo. No eres esa persona como muy líder y decir este problema está pasando en este momento y hay que resolverlo de esta forma. No vas a hacer eso por el temor a ser juzgada, a ser criticada contigo misma. De los síntomas físicos sería la sudoración excesiva, la taquicardia, el temblorcismo, ya sea de las manos o de las piernas, te empieza como a temblar. También la sensación de tener mareos o desmayos, también la dificultad de hablar, es decir, no te salen las palabras, te empiezas a trabar, te empiezas a poner nervioso por la situación. También el enrojecimiento de la cara y también del cuello. Y evita situaciones sociales por completo. Así que hay muchas veces que prefieren mejor evadir muchas situaciones en donde deben de tener una interacción con un grupo social. Ejemplo más claro sería ir a fiestas. Una persona que tiene ansiedad social no iría a fiestas porque se trata de socializar, convivir y no quieren eso y mucho más el hecho de ser el centro de atención. Es mejor como las actividades más tranquilas, más relajadas, que no hagan que tenga cierta inquietud, preocupación, que al contrario le genere paz y tranquilidad. Por eso prefiero hacer como actividades más tranquilas o más el hecho de leer un libro, tal vez dibujar, por ejemplo, en mi caso el tejer, una actividad en donde solo involucre tú y la actividad, no otra persona. Te voy a compartir algunas de las estrategias que yo creo que te pueden funcionar si tú estás teniendo ansiedad social. Una de ellas es la exposición gradual. ¿A qué me refiero? A que vayas de poco en poco, de pequeñas cosas, que te vayas exponiendo ante la situación y así te vayas quitando ese miedo, esas inseguridades que tú tienes sobre dicho problema que estás presentando en ese momento. Por ejemplo, si a ti te da miedo el hecho de exponer en un grupo de personas muy grande, lo que puedes hacer es hablar con una amiga primero, luego con dos, y poco a poco vas haciendo que el grupo de personas con el que vas a hablarles sea más grande y así te empieces a quitar más el miedo. Otra cosa sería la relajación y la meditación, que muchas veces dicen, es que no me funciona la meditación, no me funciona la relajación, o quizás yo lo estoy haciendo mal, ¿qué pasa aquí, no? Y hay veces que no funciona del todo porque a veces cuando uno tiene ansiedad prefiere escuchar más como a esta parte de las creencias, aunque otra de las estrategias sería la relajación de músculos, que también es muy importante porque muchas veces cuando uno tiene ansiedad se empieza a tensar los músculos, te empiezas a poner ansioso y nervioso, que como
lo había pasado en esa situación o ese ejemplo que les había mencionado, la maestra me vio tensa, me vio rígida y el hecho de meditar, el hecho de calmarte me va a ayudar muchísimo en este aspecto de no verme tan rígida al momento de exponer en una situación en donde yo sentía como cierta angustia o cierta preocupación. Otra cosa sería el hecho de tener pensamientos positivos, que va muy de la mano con los otros dos que dije, porque cuando uno tiene ansiedad, tiene un montón de pensamientos que se le van y vienen en la cabeza, pero todos son, o quizás no todos, pero sí en su gran mayoría pensamientos negativos, que tú te repites constantemente y al final te lo terminas creyendo y, como digo, se vuelve una creencia. Así que para que eso no pase, es importante el hecho de decirte pensamientos positivos hacia ti. Y la última es buscar ayuda. Si tú realmente no puedes con esta situación, es importante el hecho de buscar ayuda para que te pueda brindar las estrategias más específicas sobre ti y te puedas sentir mejor en tu día a día. Ya para finalizar este episodio de este podcast, voy a hacerles un breve resumen. En sí, la ansiedad social es cuando tú te sientes en una situación muy incómodo, muy angustiado, muy preocupado, y también existen diferentes síntomas del por qué se genera cierta ansiedad. Puede ser la genética, puede ser alguna experiencia, también la baja autoestima, la seguridad contigo misma, y las estrategias que tú puedes usar para calmar estos niveles de ansiedad puede ser el hecho de tener pensamientos positivos, y alguna de las estrategias sería la exposición gradual, la relajación de músculos, la meditación. También sería los pensamientos positivos, cambiar de negativos a positivos. Y si tú realmente sientes que la situación es muy estresante, el buscar ayuda psicológica te puede ayudar bastante a poder expresarte el cómo te estás sintiendo de una manera más relajada, más tranquila contigo misma. Espero que les haya gustado este episodio de este podcast. Yo soy Andrea Torres, psicóloga, y este es el podcast Yo en mis pensamientos, un podcast donde modificamos tu ansiedad. Nos vemos hasta un siguiente episodio. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Andy Torres Psic. Ahí obtendrás consejos para mejorar tu autoestima y manejar tu ansiedad. Recuerda que una mente sana es el camino para una vida plena y significativa. Nos vemos hasta un próximo video.